El Bhagavad Gita y el Big Bang. Este es el tercer vídeo en el que reflexiono sobre el tema de la inteligencia universal a la que llamamos Dios, en base a las enseñanzas de Swami Vivekananda. Desde los descubrimientos de Fred Hoyle, Georges Lemaitre y Hubble, quien predijo que el universo se expandía, la ciencia podía demostrar el famoso Big Bang, el comienzo del universo, a partir del cual se formó la materia, estimándose en unos 13.797 millones de años. No creo que nadie pueda imaginar la magnitud de este tiempo. Existe un consenso científico sobre la validez de esta teoría, pero dada la volatilidad de la ciencia a lo largo del tiempo, habrá que ver si en el futuro seguirá siendo válida o no. Se dice que la esencia filosófica del Bhagavad Gita está contenida en el siguiente verso. Por favor, cerrar los ojos porque es un verso extremadamente complicado. Dice, lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Estos dos, lo irreal y lo real, solo se han afirmado verdaderamente por quienes conocen la verdad. Tengo otro vídeo explicando este verso. Pero fijémonos bien, desde un punto de vista de no existencia de la materia, el universo crece expandiéndose. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde? Una de las posibles respuestas es la llamada muerte térmica o entrópica del universo, pralaya en sánscrito, en donde ya nada puede ser creado ni mantenido. En pocas palabras, el final de todo, o en palabras de Krishna, yo soy el tiempo de la destrucción final del universo. Precisamente fue esta frase que Oppenheimer, el físico alemán, citó en el primer lanzamiento experimental de la bomba atómica en el desierto de los Álamos en Estados Unidos. Pero deberíamos reflexionar sobre esta afirmación del Big Bang y no aceptar ningún dogma ni religioso ni científico. En el siguiente vídeo reflexionaré sobre el tema si conoces un árbol, conoces al universo, de lo sutil a lo burdo.